Se abre la sesión. Hola, hola. El acta de la sesión 16 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 17 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual responde una solicitud de esta comisión en orden a informar en lo que concierne a esa cartera respecto a la implementación de la Ley 21.380, que reconoce a los cuidadores o cuidadoras el derecho a la atención preferente en el ámbito de la salud, especialmente en cuanto al otorgamiento de la credencial respectiva y el reconocimiento del Registro Nacional de Personas Cuidadoras. Al respecto, se informa que la implementación de dicha ley no está entregada al Ministerio de la Mujer, y lo mismo sucede con el registro de personas cuidadoras que se encuentra a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En segundo lugar, un oficio del Ministro de Desarrollo Social y Familia, en respuesta a una solicitud de esta comisión para que dicha cartera considerara algún plan de ayuda social a la comuna de Lumaco, región de la Araucanía, debido a la crisis económica por la que atraviesa. Otro oficio del Ministro de Desarrollo Social y Familia, también en respuesta a una solicitud de esta comisión, en orden a informar si existen temas pendientes para la implementación de la Ley 21.380. Y finalmente, otro oficio también del Ministro de Desarrollo Social y Familia, respondiendo a una consulta de esta comisión sobre las personas que no recibieron el bono extraordinario Chile Apoyo Invierno establecido en la Ley 21.474. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Bueno, pasamos a la orden del día. ¿Está presente, diputada Undurraga? Tiene la palabra. No, agradecerle primero la presencia al ministro. Creo que es importante, con las diferencias políticas que podamos tener y visiones de sociedad, pero creo, y es de justicia, por lo menos de mi parte, decir que aquí lo primero que nada, digamos, es la población, es la ciudadanía y la gente que depende de su ministerio, y desde su punto de vista, siendo oposición, y es nuestro deber de fiscalizar toda la colaboración para que le vaya muy bien como ministro en este nuevo quehacer que usted emprende, y que bien que ojalá no solamente venga una vez cada tanto, sino nos acompañe, porque los colegisladores son siempre importantes y relevantes. Gracias, diputada Undurraga. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Ya, entonces pasamos a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto abordar, con la participación del Ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Giorgio Jackson, agradecerle la asistencia a la comisión, ministro, temas tales como el rol de dicha cartera en la problemática de la Araucanía, las medidas para enfrentar el incremento del valor de la canasta básica de alimentos y, consiguientemente, de la pobreza, y los cambios incorporados al registro social de hogares. Darle la bienvenida y bueno, explicar más que nada en qué está el ministerio y cómo lo recibe y cómo vamos a trabajar de aquí en adelante, ministro. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Presidenta. Sí, me dijeron que tenía que compartir pantalla, pero no estoy habilitado. Ahí. Ahora sí, se había apagado el micrófono. Muchas gracias, Presidenta. Y saludar a los diputados y diputadas de la comisión. La idea, precisamente, tal como fue la citación, era poder abordar
abordar ciertas temáticas, en este caso tanto el rol de la cartera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la Araucanía, que fue el primer tema que mencionaban. En segundo lugar, las medidas para enfrentar el incremento del valor de la canasta básica de alimentos, así como también los cambios incorporados en el registro social de hogares y también la agenda legislativa, que tengo entendido que desde esta comisión ha sido una preocupación porque existe dificultad de la agenda legislativa sobre un ministerio que aborda tantos temas como que también tienen un reflejo acá en hartas comisiones distintas. Por lo tanto, muchos de los proyectos que van con firma o que se trabajan desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia están en distintas comisiones y no necesariamente en esta. Por lo tanto, ahí también tenemos algunos comentarios para compartir con ustedes. Sobre el rol de la cartera y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la Araucanía, bueno, justo el día viernes estuve en Temuco, estuvimos de hecho en varias actividades con el gobernador, estuvimos con el gabinete regional, estuvimos también con los alcaldes de la provincia de Malleco, estuvimos también en una ceremonia de entrega de tierras con CONADI allá, con quienes sostuvimos también un almuerzo de planificación y también tuvimos una visita a un centro de la comuna de Temuco en el cual se están habilitando ciertos servicios en conjunto, en convenio con Mejor Niñez, en particular en los niños con distintos tipos de discapacidades o también del espectro autista. Por lo tanto, creo que fue una provechosa visita en la cual pudimos ver el impacto que puede tener una cartera como desarrollo social en las familias y cómo podemos potenciar aquellas cosas que han dado buenos resultados y también poder revisar cómo contribuir desde la cartera a los desafíos que están en la zona. En primer lugar, lo que desde el gobierno se ha venido diseñando ya desde hace varios meses, en particular desde el mes de mayo, ha sido una estrategia y política de entendimiento y buen vivir para articular los distintos esfuerzos y respuestas que se dan en distintas carteras para enfrentar un conflicto intercultural que en este caso, si es que uno lo pone en términos geográficos, se da principalmente en las regiones, bueno, de la Araucanía por supuesto, en la región del Biobío y también en la región de los ríos y los lagos, que se han incorporado también al diseño de distintos instrumentos. Y la idea es poder ofrecer una solución que es tanto de política pública como de política a través de la restitución territorial y la agenda de desarrollo del buen vivir de las personas que habitan estas regiones. Esto tiene su expresión en una resolución exenta del mes de mayo. Acá los pilares del Plan Buen Vivir se dividen en tanto diálogos y parlamentos para poder llegar a distintos entendimientos y poder tener una vía institucional para canalizar las distintas diferencias o desafíos que nos convocan. Por otro lado, hay una agenda de seguridad que también es habilitante de alguna forma para poder desarrollar tanto diálogos como también inversión pública y el diseño de distintos programas. Por otro lado está la coordinación interministerial para la inversión pública y también la restitución de tierras. En estos últimos dos es donde la cartera de desarrollo social y familia es donde más como protagonismo puede adquirir, y eso es también algo de los que les quería compartir. Como les mencionaba antes, hay una dimensión que es habilitante y una que es sociopolítica, particularmente aquel espacio que está en un cuadrado como más destacado al medio, tanto en restitución de tierras, en coordinación interministerial para inversión pública, son las dos áreas en las que he manifestado en el fortalecimiento de CONADI, en nuevas formas de adquisición y distribución, cuando hablamos de restitución de tierras, o en la coordinación interministerial para las distintas regiones, en este caso, que están dentro del Plan Buen Vivir, es donde el Ministerio de Desarrollo Social cumple un rol que es importante, es donde nosotros esperamos poder colaborar durante la gestión, y les voy a ir mencionando de alguna forma qué es lo que hemos tratado de hacer en ese sentido. En coordinación interministerial para la inversión pública hay un plan de trabajo que cuenta con cinco elementos. Por un lado, la identificación de la cartera priorizada en los proyectos, de los distintos proyectos en cada una de las regiones. Eso es algo que en general cuando se llegó, y en este caso bajo la gestión de la exministra Janet Vega, se hizo un diagnóstico de que no estaba muy bien identificado las distintas carteras para poder
luego, en una segunda fase, optimizar los procesos de mejora de coordinación intersectorial, o sea, ponerlos y priorizarlos. También tener un monitoreo y seguimiento de la cartera de inversiones, temas que en general, cuando se miran, por ejemplo, en términos regulares desde la división, desde la DCI, ¿no?, las unidades de cumplimiento, generalmente no se pone tanto énfasis en una región específica, y bueno, acá se armó una fuerza de trabajo precisamente para darle seguimiento y monitoreo, un aumento en la capacidad de la presentación de proyectos elegibles por formuladores comunales, que también es un desafío. Muchas veces las comunas de menores ingresos les cuesta levantar proyectos de inversión, y por lo tanto ese era un objetivo y parte del plan de trabajo, y un aumento del número de proyectos de servicios de infraestructura esencial con RS dentro del Sistema Nacional de Inversiones para ejecución dentro de los años venideros. Y por lo tanto lo que se ha visto en la priorización de la cartera, y pueden ver el número final, uno de repente se va directo al número, es que lo que se logró levantar como proyectos identificados son alrededor de 1000 proyectos, en particular para la región de la Araucanía, que era uno de los tópicos que nos mencionaban acá, son 268, pero podemos ver que la cartera involucra una cifra importante de recursos. Estamos hablando de cerca de $1000 millones, lo que es una cifra bastante significativa, donde están proyectos en zonas prioritarias, proyectos con fecha de término de obra entre el 2022 y 2023, y también algunos proyectos emblemáticos para las comunidades, para lo cual también hay un mecanismo de seguimiento que funciona tanto a nivel nacional como a nivel regional. ¿Qué se ha tomado dentro de acciones administrativas para poder favorecer, hola diputada, para poder favorecer la gestión y la agilización de los procesos administrativos? Bueno, hay distintos ordinarios que se han hecho desde principalmente Subsecretaría de Evaluación Social y la DIPRES, también en algunos estados la Subdere, para poder flexibilizar porque el alza en el costo de la vida y la inflación lo que generó fue un desfase en el que muchas empresas, luego de haberse adjudicado o luego que se hayan abierto los plazos, como terminaron no asumiendo las obras, y por lo tanto quedaban sin ejecutarse, y por lo tanto se flexibilizó para pasar de un 10 a un 20% el margen de aumento que es posible adjudicar sin revaluación, para que no parta completamente el ciclo de nuevo, y eso permitió, como les vamos a mostrar un poco más adelante, una disminución de aquellos proyectos que no se estaban ejecutando. Y lo mismo respecto al ordinario que hacía referencia a la glosa 02.4.3, que lo que permite es generar, a partir de los gobiernos regionales, asistencias técnicas a los municipios para que ellos puedan levantar proyectos, es decir, poner recursos a disposición para que gente profesionales levanten proyectos desde las comunas que menos ingresos tienen. Acá podemos ver los resultados a la fecha en materia de ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales. Cuando hablamos de los gobiernos regionales están destacadas las cuatro regiones, que son montos significativos. En particular la Araucanía tiene el total de presupuesto para ejecución de gobiernos regionales más grande del país. Y hoy día lo que podemos ver es que en Biobío tenemos una ejecución presupuestaria bastante mejor que la del año pasado, considerablemente mejor, un 20% más alta. En la Araucanía se mantiene básicamente en los mismos tramos que el año pasado. Conversando con el gobernador, él se mostraba confiado de que se iba a poder ejecutar todo el presupuesto, muy cercano a todo el presupuesto durante este año. Y en los ríos, en general en las cuatro está por sobre el promedio. Es preocupante igual ver una cifra global donde hay casi un 11% de menor ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales respecto al año pasado, pero particularmente en estas regiones, particularmente en la Araucanía, Biobío, está mejor que el promedio nacional, y podemos mostrar algunos indicadores de los proyectos que se han reevaluado y los tiempos que les quiero mostrar a continuación. Justo respecto a los ordinarios que les mencionaba antes, que se hicieron para poder mejorar en particular la adjudicación de proyectos por el alza del costo de estos mismos, en los meses de julio y agosto y en el avance de septiembre, los casos desiertos y desestimados han disminuido respecto a los meses anteriores, ya justo por debajo del 20% del total de aperturas mensuales. Y de los 19 contratos desestimados entre julio y agosto, solo 5 están informados bajo la causal de sobreprecio, o sea, lo que indica que estos ordinarios igual funcionaron bastante bien en esta flexibilidad, hasta un 20% sin
tener revaluación, y las otras fueron desestimadas por aspectos técnicos que no tenían que ver con esta razón. Así que nosotros creemos que tuvo un impacto súper positivo esta flexibilidad. Al mismo tiempo, es súper relevante para la gestión el cuánto tiempo se demoran los proyectos de inversión en obtener la ARS. Lo que podemos ver es que de enero a mayo de cada año, si es que revisamos desde el 2018 hasta el 2022, podemos ver que todos los años se mantenía en cerca de 56 días, o sea, bueno, 56 días, 61, 51, 56, y el año 2022 se logró reducir a 38 días, ¿ya? Lo que se demora el obtener una ARS, y en junio y julio se puede ver que los números años anteriores también eran muy altos y se logró disminuir de manera significativa, casi en 38 días respecto al año anterior, la posibilidad de obtener ARS. Eso lo que muestra es que ha habido una priorización muy importante en materia de gestión para que los proyectos de inversión puedan ir saliendo con mayor velocidad. Lo mismo pasa con los proyectos cuando se reevalúan, ¿no? Cuando no obtienen la ARS inicialmente y se van a reevaluación. Antes estaban, corrígeme Claudio, me acompaña Claudio Castillo del gabinete del equipo de asesores, como jefe de asesores del gabinete, pero la reevaluación en la Araucanía estaba teniendo algo así como casi 2 meses, un poco menos de 2 meses de espera para la reevaluación, y eso se ha reducido a prácticamente un par de días, o sea, 1 o 2 días de respuesta en reevaluación. Entonces eso ha sido la verdad, porque se ha puesto un equipo de trabajo a priorizar los proyectos de la zona para poder sacarlos con la mayor celeridad, porque ha sido un compromiso presidencial el poder abordar los aspectos de desarrollo en la región. También se ha dado apoyo técnico, como les mencionaba antes, parte del diagnóstico del levantamiento de proyectos es que muchas veces municipios con menores ingresos tienen dificultades para poder llevar adelante la cartera, o sea, levantar cartera de proyectos, y por lo tanto se han generado a partir de la Subsecretaría de Evaluación Social cursos de preparación y evaluación social de proyectos, y se considera en este caso para la región una segunda versión durante el año, y también capacitaciones territoriales a municipios, tanto en Cautín como ahora se viene Malleco, y también en diseño y formulación de programas sociales entre octubre y noviembre. También a través de MOP se ha fortalecido las capacidades profesionales tanto en vialidad, en aguas, y también para diálogos interculturales. Aquí lo que podemos ver es que a partir de un piloto de servicios de asistencia técnica especializadas en la región de la Araucanía, esto a partir de la Subdere, que ha entregado, o sea, se ha hecho un convenio, ¿no?, para este piloto con la Asociación Municipalidades de Cordillera Araucanía. Se han contratado profesionales para la elaboración de proyectos, tanto PMU como PMB, en 7 comunas, y se tenía como objetivo el poder levantar 6 proyectos por comuna, que es lo que ustedes ven en el gráfico a la izquierda, ¿no? El objetivo era lo que estaba en azul, 6 proyectos por comuna, y la verdad es que se superó con creces la cantidad de proyectos en varias comunas de manera muy significativa, como por ejemplo Curacautín, Cunco, Vilcún, Melipeuco. Por lo tanto, ahí están los montos involucrados al lado de lo que significa esta cartera de proyectos, que es bastante significativa, porque son cerca de 7.300, casi 7.400 millones de pesos que están involucrados en distintos proyectos. Y cuando uno va al agregado, lo que existía el 31 de mayo, porque muchos proyectos a veces se levantan pero luego se caen, entonces el diferencial, si es que uno mira el agregado desde el 31 de mayo hasta el 23 de septiembre, es que hemos logrado incrementar la cantidad de proyectos en todas las comunas, y obviamente con foco en aquellas que tenían menos proyectos inicialmente. Así que podemos decir que ese trabajo mancomunado con Subdere, por supuesto aquí, en este caso liderando, se ha alcanzado 205 proyectos para los PMU y PMB, de los cuales 94 son producto de este piloto denominado SATE, o Servicio de Asistencia Técnica Especializada. También en pilotos de municipalidades por gobernanza territorial en la región de la Araucanía, que ha sido particularmente con la Asociación de Municipalidades de Nahuelbuta, y en ese sentido el objetivo era desarrollar intervención que pudiera habilitar una cooperación horizontal entre las municipalidades. Así que actualmente para estas herramientas, tanto en planificación territorial,
del desarrollo local como también de la gestión municipal, está en trámite la transferencia de recursos a la asociación, que son 50 millones para cada municipio, y también la resolución de bases de licitación por el estudio diagnóstico y plan de mejora. Algunos resultados de las gestiones, por ejemplo, la coordinación salud-energía, se logró el compromiso de Frontel para que la subestación Curacautín se pudiera energizar, o sea, que pudiera energizar las pruebas de equipamiento del Hospital Lonquimay desde septiembre de este año, y la empresa ya cumplió. Al mismo tiempo, una coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y MOP para la instalación de mesas técnicas para la simplificación de metodologías, decisiones en procesos críticos y de normativa, instrucciones y procesos, y eso respecto a los caminos está en proceso. Y también coordinación de energía y educación para mejorar el suministro eléctrico de las escuelas rurales con inversión ejecutada por la Subsecretaría de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética mediante sistemas fotovoltaicos de suministro eléctrico y sistemas solares, que se va a iniciar durante este año. Así que son gestiones que se han venido realizando. La segunda patita relacionada al tema Araucanía, cómo podemos contribuir desde el Ministerio, tiene que ver con la restitución territorial. Y en este sentido, la gestión de CONADI ha buscado tener un diagnóstico con ciertos hallazgos de temas que podían ser problemáticos o trabas a la buena ejecución en materia de restitución y compra de tierras, y qué acciones se han realizado. Y aquí ustedes pueden ver, quizás no voy a detallar una por una las acciones que se han hecho, las tienen ahí para evaluar si es que tienen alguna consulta, pero habían varios problemas respecto, por ejemplo, a los subsidios por vía artículo 20 letra A, que había muchos casos paralizados, algunos caducados, y se ha reactivado adjudicaciones mediante resoluciones de fiscalía. También el 20B tenía sus propios problemas, que estaban como de alguna manera atrapados en una etapa de la tasación, y por lo tanto se lograron tener reuniones con el Contralor General de la República, generar distintos mecanismos de gestión y ordenamiento de los procesos, y después les vamos a comentar los resultados un poco de esas gestiones, además de algunos convenios que se han venido realizando y que ustedes, bueno, si quieren nos pueden consultar después. En materia de número de compras por año, la verdad es que lo que se tenía es que hubo un alza importante desde el año 2012 hasta, digamos, 2017, donde hubo proyectos, podemos decir 2011-2017, hubo un número de compras importantes que estaba alcanzando un número interesante, pero tuvo una caída sostenida desde el 2018 hasta este año, y por lo tanto nosotros hemos tratado de poner énfasis en retomar esa ejecución presupuestaria, de poder tener una cantidad importante de compras por año de gobierno, y lo que podemos anunciar, que ya lo anunciamos, nosotros hicimos una reasignación presupuestaria este año hacia el fondo de tierra a partir del artículo 20 letra B. Se hizo una reasignación importante de cerca de 35.000 millones durante este año, totalizando los montos que pueden ver ahí, y tenemos la buena noticia, la dimos la semana pasada precisamente en la visita que tuvimos a Araucanía, es que este año vamos a tener, probablemente el mes de octubre, vamos a tener ya un 100% de ejecución, que era algo que no se veía hace mucho tiempo en el fondo de tierra, lo cual nos invita también a ver qué vamos a poder hacer el próximo año, a ver si es que DIPRES mañana nos da alguna noticia respecto a esto, en las solicitudes de expansión de un programa que nosotros creemos que debe seguir fortaleciéndose. En segundo lugar, el segundo punto de la tabla, que tenía que ver principalmente con las medidas para enfrentar el incremento de las canastas básicas de alimentos, poner quizás algo de contexto. El gobierno, desde al mes de haber asumido, anunció el plan Chile Apoya, que es un plan de distintas áreas de gobierno, un plan intersectorial que buscaba abordar distintas temáticas relacionadas con la reactivación económica por un lado, el rezago de ciertos grupos y poblaciones, y que se ven reflejadas en distintas acciones. Todas esas acciones nosotros sí los podemos agrupar en algunas de las medidas que se fueron dando. Por un lado, el congelamiento de las tarifas en el transporte público regulado, el control del aumento del precio de las parafinas y la benzina, el diésel también, que son proyectos que se han tramitado por acá en el Congreso, que ustedes conocen muy bien, el plan piloto de gas de Chile, que se inició en 3 comunas, pero que
lo que busca es que al próximo año, en el próximo invierno, ya lo podamos tener más o sea, que es un piloto, ¿no? Que lo que busca es poder ofrecer una alternativa y entrar a través de una empresa estatal a poder entender ese modelo de negocio y poder ofrecer una alternativa que empuje los precios a la baja, sobre todo después de las denuncias que tuviéramos de la Fiscalía Nacional Económica. También el bono Chile Apoya de invierno, que es un complemento que se dio a las familias durante este mes de agosto, para poder de alguna manera mitigar los efectos que ha significado esta alza de precios. El plan Chile Apoya en general tiene alza histórica del sueldo mínimo en términos reales, y también subsidio a las MIPYMES, que fue algo bien innovador que se hizo este año en acuerdo con pymes y con trabajadores y trabajadoras, y también con grandes empresas, el alza del sueldo mínimo, la extensión del IFE laboral, la extensión del permiso postnatal parental, la ampliación del subsidio Protege, el fortalecimiento del programa de 4 a 7 en las distintas escuelas, también los cupos dentro de los centros diurnos del adulto mayor. La semana pasada anunciamos los convenios para terminar con esta fase de los 53 centros diurnos de adulto mayor que se dan durante este año de gestión. Al mismo tiempo, el copago cero en la red de salud pública de salud, que comienza desde octubre, 1 de octubre, desde septiembre, y también el bono para trabajadores y trabajadoras de la cultura. Son varias de las medidas que se han generado para esto. El bono extraordinario Chile Apoya Invierno, bueno, ahí ustedes saben, ustedes lo tramitaron acá en el Congreso Nacional, por lo tanto saben más o menos las nóminas y cuáles eran los instrumentos bajo los cuales se generaba esta asignación, que no tenía que ser postulada, sino que era directamente entregada. Y lo que podemos ver es que el aporte familiar permanente, es decir, los bonos de invierno que se hacen todos los años, llegaba a cerca de 1.555.000 personas, donde el monto del aporte eran cerca de 52.000 pesos por carga familiar o por familia, y el bono extraordinario Chile Apoya de invierno llegó a un total de 5.158.000 personas, con un monto de 120.000 pesos por causante. Ahí pueden ver la cantidad de recursos involucrados en total. Estamos hablando de 162.000 millones de pesos y de 867.500 millones de pesos en estos dos entregas de recursos que fueron súper significativas para muchas familias en nuestro país, como podemos ver ahí la cantidad de personas. Por otro lado, la bono canasta básica, que se dio en el marco de la discusión del salario mínimo, que es un complemento que se entrega tanto a beneficiarios SUF como de asignación familiar. De tal manera es por causante también, y la idea era mostrar también un poquito de los números de eso mes a mes, porque en su comienzo, no sé si recordarán, que generó algo de polémica el monto, porque era precisamente como sobre lo que se entregaba en asignación familiar o en subsidio único familiar, y por lo tanto porcentualmente como complemento era mucha plata, pero el monto no se condecía con probablemente las magnitudes de las discusiones respecto, no sé, a los IFE o cosas así, porque se trataba en ese momento de cerca un poquito más de 6.000 pesos, 6.500 pesos, y hoy día eso que va dirigido tanto a causantes de AF, como les decía, como de SUF, y también a causantes de las familias del subsistema de seguridad y oportunidades. Estamos hablando que el monto del aporte partió con 7.300 porque se va ajustando por causante, y hoy día está en 10.800, como lo pueden ver allá abajo, y va a cerca de 1,5 millones de personas, por lo tanto, o sea, personas beneficiarias, pero son cerca de 3 millones de causantes, por lo tanto, mensualmente, igual está significando ya ahora, en el último mes, cerca de 30.000 millones de pesos. Para que intentamos esa magnitud de recursos, es como lo que puede ser casi un servicio completo dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, o sea, más que Senadis. ¿Son personas distintas o son las mismas personas son las mismas, o sea, las mismas, si es que van calificando, pero pueden o sea, la mayoría probablemente son totalmente como en repetición, porque lo reciben todos los meses. Recordemos que este es un beneficio hasta la próxima discusión de salario mínimo. Exacto, sigue aumentando en monto. Por ejemplo, partió en 7.300. Es que la cobertura es en función de los dos públicos objetivos. Si es que aumentan los causantes de asignación familiar maternal y subsidio único familiar, aumentan también los beneficios de este bono canasta básica, y lo mismo con las familias usuarias del subsistema de seguridad y oportunidades, ¿no? Entonces,
En promedio 3 millones de personas. Claro, en promedio son 3 millones de causantes y es un monto bastante significativo. No sé qué se abrió acá. Ese no fui yo, no sé. Ah, ya. Entonces, claro, en su momento, quizás por la dinámica de la discusión política, se generó quizás o no se visibilizó el impacto de lo que esto significa, y yo diría que está siendo un impacto súper importante por causante, sobre todo por los deltas, porque uno dice cuando sube los precios, la pregunta es cuánto es lo que me costaba antes y lo que me cuesta ahora, y claro, este bono no va destinado a cubrir todo el monto de lo que te cuesta, sino el diferencial entre lo que te costaba el mes anterior y este mes. Y eso es lo que buscaba este bono canasta básica, es ir ajustándose y amoldándose para hacer más suave los efectos de la inflación en esta población específica que son cerca de 3 millones de causantes. Respecto a los cambios incorporados en el RCH, aquí voy a pasar más rápido. Bueno, probablemente ustedes ya bien lo saben si son de esta comisión. Tenemos por un lado el Registro Social de Hogares, que es una base de datos para apoyar la selección de beneficiarios en las distintas prestaciones sociales, y por otro lado está la calificación socioeconómica, que es en qué lugar, de alguna manera, el ordenamiento, por eso en qué lugar, en qué tramo van quedando cada uno de los hogares en función de los ingresos, integrantes y características en estos 7 tramos que tiene la calificación socioeconómica. Por lo tanto, hay un proceso de cómo se determina la calificación socioeconómica, ahí lo pueden ver en gráfica, pero también existe algo importante, que es el paso 6, que es actualización, rectificación y complemento de información. Eso está constantemente retroalimentando para poder llegar a una calificación socioeconómica final. Cambios incorporados: en febrero de este año se introdujeron modificaciones para la determinación de la calificación en los siguientes ámbitos. No los voy a mencionar todos para no, pero los tienen ahí a mano. Son 9 los que se generaron respecto al último, que es del medio de padre o madre fuera del hogar. Se modificaron los parámetros de su obligación y se incorporaba un proceso de suavización del ingreso del padre o madre fuera del hogar. Y nosotros, ese fue el único cambio que se realizó respecto a los cambios de febrero, porque se consideró que no muchas veces ocurría, o sea, que podía ser una situación compleja el que la persona tuviera que iniciar o sea, que en este caso nosotros lo que pedimos fue una declaración jurada simple, porque lo otro podía generar situaciones a veces de, no sé si violencia propiamente tal, pero podían ser como aumentar conflictos a nivel familiar. Por lo tanto, se generó una declaración jurada simple. ¿Cómo? Sí, al momento de la declaración. O sea, es que antes lo que se... Sí, Claudio, si me ayudas si me permite, Presidenta. Sí, que Claudio. Muchas gracias, Ministro, por su intermedio, Presidenta. Lo que ocurría era que, como lo que se buscaba era que en los casos en que no hubiese un padre o madre ausente, se contemplaba el ingreso del padre como ingreso de la familia y quedaba bajo responsabilidad de la propia familia demostrar que efectivamente no recibía ese ingreso adicional. Y esa forma de demostrarlo es a través de la denuncia ante los tribunales de familia o un acuerdo firmado por ambas partes. Entonces lo que plantea el ministro es que estos medios de verificación ponían en cierta vulnerabilidad al padre o madre, que tenía que recurrir al tercero para que o firmaran en conjunto la declaración o requerir al tribunal de familia. Entonces eso se modifica por una declaración jurada simple en que se señala de que no se perciben ingresos por pensión de alimentos del padre o madre que no está en la casa, no está en el hogar. Eso fue lo que se simplificó. Bueno, y desafíos del mejoramiento continuo en materia de registro social de hogares. Primero, es la calidad del registro, o sea, fortalecer la plataforma de tal manera de que tanto la veracidad, la exactitud y la vigencia de la información nos permita poder ir desarrollando mejores políticas públicas, y para eso nosotros tenemos planteado nuevas acciones en el plan de aseguramiento y mejoramiento continuo del registro social de hogares. Por otro lado, fortalecer la capilaridad e integración del sistema a través de distintos canales de comunicación con los ciudadanos, mejorar funcionalidades del sitio web, disminuir los tiempos de tramitación, simplificar los procesos,
Lo mismo respecto en particular a la población migrante, la creación de una RCH de transición, porque para dar respuesta al artículo 16 de la ley 21.325, de tal manera de la asignación de un rol único, o sea, de un rol único nacional para personas extranjeras previo enrolamiento, tal como lo habilita el artículo 44 de la misma ley. Lo mismo, diseñar y construir un módulo de registro de cuidadores, personas que requieren cuidado. Esto es algo que de hecho estamos conversando mucho respecto al proyecto de ley TEA, que se está dando en el Senado, que ya pasó por acá por la Cámara, en el que se está tratando de ver cómo desde el mes de noviembre nosotros podemos tener un módulo del registro social de hogares, de tal manera que las personas complementen la información que existe en su registro social, como incorporando ámbitos de cuidados, de tal forma de que las personas que son cuidadoras puedan acceder, por ejemplo, a atenciones preferentes en ciertos servicios. Entonces, que de esa manera puedan tener una acreditación, que puede ser por vía de una credencial o el mismo código QR de su carnet, ya como forma de validación y acreditación para poder acceder de manera más temprana, más preferente a ciertos servicios que provee el Estado, ya como forma de reconocimiento también y de entendimiento de la labor que cumplen en los cuidados. Pero el primer paso es tener un cadastro, porque para poder después poder tener oferta programática, para poder ofrecer distintas políticas, lo que necesitamos es poder cuantificarlo y saber cuántas personas hoy día pueden estar en esa condición. Así que el primer paso es este módulo de cuidados en el registro social de hogares. En noviembre, en parte. En noviembre. Entonces en noviembre las personas van a poder ir complementando esa información a través de un módulo en el registro social de hogares. Y también se está evaluando la incorporación del gasto en salud y otros gastos que sean muy sensibles. Disculpa, a propósito del mismo punto. Perdón, Presidenta, se me autoriza. Diputado Andurraga, ¿sí? No es mi intención aportillarle ni mucho menos, sino es profundizar sobre lo mismo. Nosotros venimos insistiendo en esta comisión hace prácticamente desde los inicios de la misma en esta legislatura, sobre algo que quedó rezagado en su cartera aparentemente y que yo, ahora que está de este lado, me gustaría que lo pudiera impulsar de mejor forma, que viene a eso, porque la ley número 21.380, que reconoce a las cuidadoras y cuidadoras el derecho de atención preferente en el ámbito de la salud, ¿ya? El reglamento pasó hace ya muchos meses desde el Ministerio de Salud y tenía que llegar a la Contraloría, pero estaba en alguna parte de su ex ministerio. De tal forma que si nos puede ayudar, digamos, a que pase a la Contraloría para que tomen razón, porque efectivamente es parte del chasis, es la ley 21.380, que regula el derecho a atención preferente para incorporar en esta modificación aprobada mediante la ley, que reconoce a los cuidadores y cuidadores el derecho a atención preferente en el ámbito de la salud. Y salió el reglamento del Ministerio de Salud, pero no ha podido ser tomado uso de razón el mismo por la Contraloría, porque lo tienen ustedes, o sea, lo tienen ustedes como gobierno, pero no está en Contraloría, y de hecho nosotros en alguna oportunidad lo conversamos. De hecho la ex ministra Yarza se le solicitó en su momento y ella nos indicó vía oficio que estaba, digamos, para despacho de Express a Contraloría. Entonces, para ver si usted nos puede echar un empujón con eso, porque va en la línea de lo que ustedes mismos prometieron como candidatos en ese entonces, digamos, para llegar al gobierno. Ya, perfecto. Tomamos nota y podemos tratar de dar una respuesta, digamos, si alcanzamos a conseguirla ahora durante la sesión. Ahí sí, perdón. Pero no sé si hay otra pregunta sobre el punto. ¿Punto, diputada? Sí, creo. Diputada Mix tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, en la misma línea, porque ha sido tema, no hemos tenido mucho debate legislativo, pero sí hemos tenido el tiempo de conversar de este tema en esta comisión, porque además se lo preguntamos a la anterior ministra, y no solo se refirió al tema de del catastro, sino que de la acreditación de los cuidadores.
efectivamente en los compromisos habla de antes del término de este año, por tanto no hay todavía una falta al compromiso de gobierno, en eso tengo que ser bien clara, pero sí entendemos que es muy complejo y quería que nos pudiera explicar, ministro o su asesor, el módulo, así como está explicado acá, ¿a qué se refiere? ¿Como dentro de la página web? ¿Como algo que va a recorrer los centros de salud? Hubo un lanzamiento del programa del Ministerio de la Mujer incluso que se adelantó respecto a este tema. Entonces, no sé cómo lo están viendo, si este módulo va a ser un módulo que se va a mover o que ya hay se ha desarrollado cierto contacto con las cuidadoras, porque están casi todas las cuidadoras muy organizadas, por tanto en los hospitales se reconocen en la atención primaria, eso por un lado. Entonces me gustaría que explicara bien a qué se refiere con el módulo, los plazos, insisto, estamos dentro del plazo comprometido, y en el otro punto, que están muy juntos, que no quiero dejarlo pasar, pero son los efectos del COVID de hace 3 semanas atrás, así que me quedé con la tos. Cuando hablamos de incorporar la variable del gasto, es algo que conversamos mucho, porque creemos que es allí, precisamente, que va a marcar la diferencia en el registro social, más allá del ingreso. Entonces, me queda claro que está decidido incorporar el gasto de salud, pero dice evaluar otros gastos. ¿Hay algún esbozo respecto de otros gastos, por ejemplo, educación o qué ámbito? No, está solo salud, pero dice evaluar. Claro, no, en ese proceso están, todavía no. Bueno, sería bueno, ministro, que cuando lo tengan relativamente resuelto podamos conocerlo, porque es, como ustedes saben muy bien, una piedra del tope en la calle, la gente, mi puntaje y mi porcentaje, entendiendo además que durante la pandemia, como hubo un autorreporte, se dispararon los antecedentes. Entendemos que hay un problema en la base de datos, que mucha gente decía cosas que no eran reales, otras que, en fin. Entonces hay que ordenar eso. Y el factor del gasto va a permitir ordenar, porque la gente va a necesitar demostrar que le paga el estudio al hijo, que a lo mejor en un principio declaró que no vivía con ella, etcétera. Entonces nos va a permitir ordenar eso, pero que además va efectivamente a hacer justicia en relación a lo que entra en esa familia y lo que efectivamente sale o tiene adeudado de ese mismo ingreso. Entonces va a reflejar realmente la realidad. Entonces este tema no es menor y todos los días nos preguntan. Entonces me gustaría que en este tema principalmente, ministro, pudiéramos conocer con tiempo respecto de qué otros gastos van a evaluar, o si esa es una decisión también en que entran otros ministerios, si no lo van a resolver ustedes solos, bueno, eso. Si me permiten que Sí. de la parte más técnica, Claudio, Sí, no hay pueda- problema. Gracias. Ver usted. Gracias, ministro. Sí, respecto de la primera consulta, porque se me Perdón, el registro social de hogares ya contemplaba algunas preguntas respecto de la dependencia de los integrantes del hogar, que funcionan como un proxy de dependencia, y eso son la información que hoy día disponemos para hablar de una cantidad de personas que hoy día en el país tienen dependencia y que uno lo asimila con los cuidadores asociados en esos hogares. Para tener un dato poblacional, se aplicó la encuesta ENDIDE, la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, cuyos primeros resultados vamos a tener en un par de meses, para el diseño también de la política pública en general. Y lo que se está haciendo acá es ir un paso más adelante, incorporando un módulo del registro social de hogares para que las personas declaren su condición de cuidador o cuidadora. Esto porque es una condición que va más allá de discapacidad, dependencia, también tiene que ver con el ciclo vital en el caso de los niños y niñas que requieren cuidado, o de personas mayores que por su natural paso de los años requieren también apoyos y cuidados de terceros. Entonces se habilita este módulo en el registro social de hogares para tener la información de las familias,
porque en la encuesta vamos a tener el dato poblacional a nivel país, región, urbano-rural, pero necesitamos saber a nivel de hogares, y para esto este es el módulo del registro social de hogares. Se está piloteando en algunas comunas y en noviembre parte de manera nacional. Así como las personas pueden actualizar datos, por ejemplo, cuando nace un hijo tienen que actualizar el dato, incorporarlo. Bueno, acá van a tener que actualizar la información respecto de una pregunta que no se hacía antes, y para eso se está piloteando con 4 comunas para ver cuál es la mejor forma en términos de las preguntas, del tiempo, de la reportabilidad, etcétera. Hay un esfuerzo que está haciendo la Subsecretaría de Servicios Sociales y la Subsecretaría de Evaluación Social. Eso, Presidenta. Y respecto a lo segundo, como plantea el ministro, estaba lo del gasto incorporado dentro del plan de los desafíos del Ministerio. Y apenas tengamos información sobre, o sea, obviamente apenas podamos anunciar cosas respecto a otros gastos que no sean, en este caso, salud, que ya es como un tema que se está trabajando de manera más específica, por cierto, que lo vamos a dar a conocer. Ya, bueno, si quieren... ¿Les falta todavía, ministro? Faltan 2 láminas. Mira, esperemos que termine y después empezamos con las preguntas. Sí, faltan 2 láminas porque hay una preocupación creo muy legítima de la comisión respecto a la agenda legislativa, porque hay varias comisiones que hacen referencia a proyectos que se tramitan desde Ministerio de Desarrollo Social. De partida algunos proyectos de ley que ya son leyes. Por ejemplo, la del ingreso mínimo tuvo mucha participación y muchos aspectos que tenían relación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo mismo con el bono Chile Apoya de invierno y la extensión del postnatal, así como el que está a puertas de ser promulgado, que es respecto a la JOCA y en materia de su acreditación en materia de infancia. Actualmente en tramitación tenemos todos estos proyectos que ustedes pueden ver en esta tabla. Tenemos en el Senado particularmente es donde más tenemos proyectos, pero en la comisión, acá en la Cámara tenemos en personas mayores, ¿no? Tenemos el de el Boletín 14445-35, que modifica el Código del Trabajo y los cuerpos legales en materia de inclusión laboral en personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. Por lo tanto, tenemos varios proyectos de ley que hoy día se están tramitando, referente a temas bastante importantes, como por ejemplo la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, o la reforma al sistema de adopción, o respecto al servicio de protección, o sea, la armonización para protección especializada de la niñez, que ingresó hace poco, o también respecto a la atención médica respecto al espectro autista, que es el que les mencionaba anteriormente, o el de celebración de matrimonio con menores de edad. Por lo tanto, acá lo que nosotros les queremos plantear también es que para la calificación de los distintos proyectos al momento de tramitarse dependen principalmente de la corporación, dependen de la mesa. Entonces nosotros les queremos pedir ayuda porque al ministerio igual lo van a citar a poder como presentar los proyectos, pero si nos citan a otra comisión, nosotros entendemos la frustración que puede haber acá de decir, bueno, queremos verlo acá, pero ahí nosotros nos tenemos que mostrar absolutamente impotentes, en el sentido de que no está dentro de nuestra prerrogativa el decidir hacia qué comisión se va cada uno de los proyectos. Por lo tanto, si ustedes autónomamente, como Congreso Nacional, como corporación, definen que se vean acá los proyectos, nosotros vamos a estar acá presentándoles los proyectos. Y tenemos proyectos en cartera, bueno, se va a venir toda la discusión del Sistema Nacional de Cuidado, que es algo importante, que se va a tramitar durante el próximo año, y va a depender de la organización interna que tengan acá como Cámara, para poder decidir qué comisión la va a tratar. Nosotros, por supuesto, que no tenemos ningún tipo de como opinión respecto a cómo se debería tramitar. Podrían ser comisiones unidas, no sé, ustedes verán, pero nosotros vamos a estar presentes para toda la tramitación de los proyectos que tengan que ver con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Cuenten con eso, y estamos tratando de que también las inquietudes que vengan desde los parlamentarios y parlamentarias, de repente con algunos proyectos, nosotros poder analizarlos y trabajarlos junto con DIPRES, junto con CEPRES o con los otros ministerios, para poder darle curso legislativo. Así que estamos a disposición también de lo que vayan definiendo como comisión.
Gracias, ministro. Ahora ofrezco la palabra a mis colegas. Diputada Pérez. Bueno, primero, por su intermedio, Presidenta, saludar al ministro. Me parece muy positivo que esté con nosotros en esta comisión, porque tenemos muchos temas y yo creo que muchos de los que estamos en esta comisión sentimos un poco de frustración a veces porque no podemos avanzar con proyectos o tenemos en realidad muchas dudas respecto a lo que vamos a hacer con situaciones que hoy día están complicando a las familias de nuestro país, de nuestros distritos principalmente. Y uno de los temas que hemos tomado con fuerza es el tema de las cuidadoras y cuidadores. Y yo, para ser precisa, escuchaba que usted estaba hablando del catastro que finalmente se va a hacer en noviembre, que comenzaría en noviembre, y a mí me preocupa, ministro, porque se han hecho muchos anuncios, se han presentado algunos proyectos. Hoy día tenemos un estipendio que de verdad es una burla para las personas, que yo siempre lo menciono, tengo que repetir el mismo discurso porque ahora tenemos un nuevo ministro, y a mí me preocupa, y esto no es antojadizo, y siempre lo menciono, ni por querer perjudicar la gestión, pero de verdad que hoy día tenemos que dar señales reales. Entonces, ¿qué me preocupa? De que este catastro sea real, porque hablamos de los niños también de espectro autista, tampoco tenemos un número. Yo hice un proyecto y busqué antecedentes al ministerio, en los municipios, no existe un catastro real. Entonces, de la forma que ustedes lo están planteando, a mí me preocupa si efectivamente vamos a tener un número y cuánto tiempo vamos a estar en condiciones de decir tenemos hoy día un catastro real y queremos con este catastro evidentemente prepararnos para hacer políticas públicas, porque sin un catastro siempre quedan personas que quedan fuera, y yo creo que eso, lamentablemente, lo que escuchamos a diario para quienes estamos en nuestro distrito, y además también, por supuesto, escuchando a muchas agrupaciones que hoy día se sienten de verdad frustradas porque finalmente no reciben el estipendio, no reciben el programa de respiro en el caso de las cuidadoras, no son reconocidas. Hay un proyecto también en el Senado que la ministra se comprometió a apurarlo, digamos, y que pasara a la Cámara de Diputados, y que tampoco han pasado los meses y tampoco lo hemos visto en la Cámara de Diputados. Vemos que de verdad todo lo que hemos intentado hacer no ha tenido resultados, específicamente en este tema de los cuidadores y cuidadoras. Intenté resumir. ¿Hay otros temas que preferiría dejarlos para después o lo digo inmediato? Ya, eso es con respecto a los cuidadores y cuidadoras, pero también se termina el postnatal de emergencia, ¿cierto? Y nosotros presentamos un proyecto, yo con otras diputadas de la bancada, que busca, en definitiva, saldar una deuda con la infancia, no con las papás y las mamás, porque uno siempre piensa que este es un beneficio para los papás y para las mamás, con la infancia, y es aumentar el postnatal parental, porque tenemos que también avanzar en la corresponsabilidad a un año y también a los papás a un mes. Y la verdad que es un proyecto que lo presentamos y que nos encantaría pedirle a usted, ministro, que intente ayudarnos para que evidentemente esto lo prioricen, para que pueda entrar a discusión y podamos avanzar con este proyecto, que creo que es una deuda. También, evidentemente, con las madres, pero principalmente con nuestra infancia. Eso. Diputada Sagardía. Ministro, ¿al final responde? Sí. Ya, anota. Diputada Sagardía tiene la palabra. Buenas tardes. Saludar al ministro por su intermedio, Presidenta. De esta exposición que nos ha hecho el ministro, me voy a centrar en el asunto de la Araucanía, que dice que abarca las regiones de Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, referente con los pueblos originarios. Eso está muy bien. Yo soy de la región del Biobío y específicamente la provincia de Arauco, que es la que me interesa, además de la provincia de Biobío, pero ahora me centraré en la provincia de Arauco. Sucede que todo esto está referido a la Araucanía, los ríos y Biobío, pero yo veo en la exposición de que todas las acciones que se han hecho están referidas solamente a lo que es la Araucanía, o sea, la región de la Araucanía.
Por ejemplo, aquí tienen ayudas, voy a poner este ejemplo, de asistencia técnica especializada en Cunco, Curacautín, Currarehue, Lautaro, Lonquimay, Milipeuco, Vilcún. Todos esos sectores son sectores de la Araucanía y son sector norte de la Araucanía que va con el sector sur de Biobío. Pero no veo nada que se refiera a lo más sentido y donde hay más problemas, que es Tirúa, que es Cañete y que es lo que es Contulmo, que ha sido afectado y necesita mucha ayuda, y después Alto Biobío, pero esas tres comunas tienen que ser consideradas, si bien pronto en alguna glosa, o ser bien considerada en el presupuesto del 2023, porque está haciendo, y son colindantes con los sauces que dice acá, Lumaco, Purén, Traillén, son colindantes, tienen las mismas problemáticas, entonces si estamos dentro del plan Araucanía Biobío, yo creo que por lo menos se deberían haber considerado eso. Yo sé que no es responsabilidad suya porque usted recién ha asumido la cartera, pero les sugiero que se considere más adelante más ayudas en esos temas que me parece muy bien que están haciendo en el plan Araucanía, pero falta a lo que es mi comuna de Arauco. Y eso sería, gracias por estar presente y venir a exponernos esto muy claro. Gracias, diputada Sagardía. Diputada Marzán tiene la palabra, que está conectada. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien, no es cierto? Sí, se escucha. Ah, ya. Bueno, primero saludar y mira, la verdad, excusarme, estaba en una reunión y para no entrar tan tarde, por eso me conecté desde acá. Saludar al ministro Giorgio Jackson. Un gusto que esté ahí en la comisión presencial y a su team, a su elenco, bueno, y a todos y a todas. Gracias, presidenta. Mira, súper cortito, la diputada Marlene Pérez, que compartimos comisión, hizo un alcance con respecto a el registro de las personas con autismo. Y le quiero contar por su intermedio, presidenta, que ayer tuvimos una reunión con SECPRES y, entre otras cosas, les pedí que pusieran urgencia al proyecto de autismo que está actualmente en el Senado, entre otras peticiones que uno siempre hace cuando tiene oportunidad de juntarse con los distintos ministerios. Y la subsecretaria me comentó que habían ingresado indicaciones, que estaba avanzando y que ya después de eso se supone que iba a marchar muy rápido. Pero lo importante es, bueno, una, la participación obviamente del gobierno, porque eso nos facilita mucho después de este entrampamiento que tuvimos a inicio del gobierno, pero que afortunadamente se ha ido destrabando de manera positiva para todas las familias y personas con autismo en nuestro país, con este proyecto de ley que es tan necesario y urgente, y para tranquilidad. Y dentro de eso, estimada diputada, por su intermedio, Marlene, incorpora eso que es tan necesario, lo que decía usted, que es el registro, saber cuántas personas en nuestro país existen con autismo, de todas las edades, ojo, no solamente niños, niñas y adolescentes, sino que de todas las edades. Entonces, este proyecto, como es integral, Marlene, por su intermedio, presidenta, incorpora como tema, bueno, aparte del diagnóstico temprano, que es ultra urgente, tener un diagnóstico temprano, el registro también es fundamental. Eso solamente como para datito de la pregunta que tú y la inquietud que tú manifestabas. Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Marzán. Diputada Acevedo tiene la palabra. Ministro, un gusto saludarlo por su intermedio, presidenta. Yo le quisiera hacer una consulta con referente a los medios, a la forma en que se le va a dar entrega a la gente para que pueda hacer este catastro de las personas que cuidan a personas con discapacidad, con espectro autista y todo eso. Entonces, a mí me gustaría saber cuál va a ser el proceso de cómo se va a notificar a la población para que vaya. Me imagino que puede ser los municipios, los CEFAN, alguna de
donde tienen la mayor cantidad concentran la mayor cantidad de información con respecto a la población de la cual uno se puede encontrar. Pero también hay un factor que también hay que tomarlo en cuenta, en el sentido de que hay comunas rurales que a lo mejor no tienen mucho acceso a la información, y por lo tanto yo creo que ahí también hay que tratar de ver cómo vamos a resolver ese tema. Eso era. Sí. Gracias, diputada Acevedo. Diputada Morales tiene la palabra. Ahí sí. Gracias, presidenta. Saludar al ministro, a sus asesores, a quienes hoy día lo acompañan. Ministro, hay tres cosas en las cuales yo le quisiera hacer un énfasis de acuerdo a lo que veo en el territorio y cuando me reúno también con las personas con la comunidad. Uno es el registro social de hogares. Finalmente no refleja la realidad de una familia, y eso es algo que viene arrastrándose durante muchos años. Yo no hablo específicamente de ahora, del gobierno, del actual ministerio, sino que es algo que en definitiva viene por arrastre de años y que tenemos que hacernos cargo. Las familias un día están en el 40, después pasan al segundo tramo, después bajan de nuevo, y producto de aquello también a veces hasta pierden beneficios. Y no hay respuesta, y tampoco hay una respuesta por parte de muchas veces de los municipios, porque tampoco entienden, el sistema es así, y la familia termina yéndose, la persona termina yéndose súper frustrada, porque no refleja la condición de la familia. Y eso lamentablemente es un registro que lleva, caracteriza lo socioeconómico, pero también desde allí, ¿cómo nos hacemos cargo de esa política pública? Que para las personas es una frustración, y pierden beneficios, pierden bonos, después becas para sus hijos y un sinfín de políticas que en el fondo son beneficios para ellos mismos, pero termina siendo una frustración para ellos también. Lo segundo es con respecto a el registro de cuidadores y cuidadoras. Yo creo, usted mencionaba que había un piloto en 4 municipios del país, ¿verdad? A mí me gustaría que nos contara cómo va ese piloto, porque el registro, tal como han dicho las diputadas Marzán y la diputada Marlene Pérez, hoy día hay tantas expectativas con respecto a la ley de espectro autismo, que precisamente garantiza y promueve la atención, tanto en medicina como la atención integral en salud, como la protección e inclusión de las personas bajo esta condición. Pero el presupuesto que viene para este proyecto de ley es bajísimo. Entonces, las expectativas son tan altas que está en segundo trámite de constitución el del espectro autismo, que garantiza el derecho a la atención y sobre todo algo que es súper importante, que es la pesquisa temprana del diagnóstico de los niños con una condición de espectro autismo, que tiene que ser, es crucial en los primeros 3 años de vida, es crucial en el sistema de salud, sobre todo, el sistema de salud público. Pero hay una expectativa tan alta que después se nos va también a generar allí dificultades, porque entiendo que esto viene con un presupuesto muy acotado también, no es tanto la plata. Hablaba a través del proyecto de 34.000 millones de pesos de presupuesto, algo así, pero es acotado. Y lo tercero, ministro, era con respecto a hoy día la pensión. Yo sé que hay familias hoy día y personas que están que tienen mucha expectativa con la pensión garantizada universal, por ejemplo, y eso también es una dificultad, porque hoy día hay una medición distinta para aquello, y también es algo que, si bien a lo mejor no está tan relacionado con el ministerio, pero también allí hay que colocar atención en aquello. Y lo otro es la canasta básica, ministro. Si bien todos estos programas que usted ha mencionado y todos estos bonos y los proyectos que también hemos aprobado desde el Congreso, aún las familias de clase media no ven reflejados los beneficios a través de los alimentos diarios de cada uno de los consumos de la familia. Yo creo que allí hay que colocar también cómo podemos ayudar y cómo podemos visualizar algo que nos permita llegar a todas las familias en general. Y todos los programas y proyectos están focalizados a un porcentaje más vulnerable de la población, que me parece bien. Pero aún así, la gente de la clase media también lo está pasando mal.
a través de muchas circunstancias que hoy día, producto de la inflación, los ha llevado a tener una calidad de vida también que no están dentro del margen de la vulnerabilidad o del registro, pero que aún así lo pasan muy mal. Y me gustaría saber finalmente también cómo nos hacemos cargo de aquello. Eso. Gracias, ministro. Ministro. Ya, ministro, le damos la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sí, para no acumular tantas preguntas, porque después termino no respondiendo ninguna, así que mejor ir de algunas. Respecto a la pregunta que hacía el diputado Undurraga, hicimos las consultas y el reglamento que mencionaba respecto al acceso preferente en salud para cuidadores y cuidadoras ya fue firmado por el presidente de la República, ¿ya? Así que debe estar procesándose para la toma de razón, así que eso es una buena noticia también, que se complementa con esto, que desde el mes de noviembre se incorpora este módulo del registro social de hogares para poder tener cuantificado el número de personas cuidadoras y por lo tanto para ofrecer una mayor oferta programática. Como les decía anteriormente, queremos partir por la atención preferente, pero esto no significa que se quede ahí, son los convenios que se quieren generar este año, inicios del próximo, y de ahí ir avanzando en una oferta programática para las personas que se dedican a los cuidados. Y eso respecto al catastro, decía la diputada Pérez, respecto a un catastro real de personas cuidadoras, bueno, va a depender bastante de la capacidad que tengamos de comunicar. En eso lo combino también con la pregunta que hacía la diputada. ¿Fue Candelaria Acevedo? Respecto a quién lo iba a ejecutar. Bueno, sí. Eso es un plan de trabajo que se quiere hacer con la SECOM, ya que a partir de la Secretaría de Comunicaciones, pero al final las entidades ejecutoras son tanto los municipios como también la Fundación para la Familia, que van a ir desarrollando ese trabajo más de terreno, no de estar ahí justo en el tú a tú con las personas que interactúan muchas veces con el registro. Así que ahí vamos a estar con harto trabajo. La Subsecretaría de Servicios Sociales están trabajando precisamente en eso, para poder ofrecer la mejor, y bueno, de evaluación social también. Respecto al postnatal de emergencia, nosotros, bueno, recogimos la inquietud, si es que tienen el proyecto de ley, no sé si fue ingresado o no, o como proyecto de resolución. ¿Es de ley? Ya. Para que lo envíen, ¿ya ingresó? Sí. ¿Y tiene boletín? No, te mando toda la información. Por favor, si la hace llegar, nosotros podemos revisarlo, procesarlo, porque bueno, hay que analizar todas las ideas que puedan aparecer acá del debate democrático, para poder también en su momento poder tener la opinión del Ejecutivo al respecto. Respecto a la consulta de la diputada Zagardia, comentarle que quizás por un aspecto de la citación nos preguntaron respecto al rol de la cartera en la región de la Araucanía. Entonces nosotros trajimos la información referida a las comunas dentro de la región de la Araucanía, pero y de hecho no mencionamos las 32 comunas, pero le pusimos énfasis a eso. Eso no quiere decir que no estemos haciendo exactamente lo mismo con todas las regiones, con las regiones que abordan el plan Buen Vivir. Así que, diputada, si quiere, nosotros podemos hacerle llegar por vía, no sé, correo electrónico o acá a la comisión. Mejor coordinamos un encuentro y lo hacemos personal en su oficina. Bueno, y podemos entregarle la información de qué es lo que se está haciendo respecto a Biobío, porque hay buenos avances también. Biobío, de hecho, es la que tiene mejor ejecución en inversión. Así que se está haciendo harto respecto también a las provincias de Arauco y Biobío. Así que vamos a solicitar una audiencia, no hay ningún problema. Y respecto a las consultas que hacía la diputada Morales, respecto al RSH, nosotros tenemos creo que hay dos planos. Por un lado, el registro, que es la forma en la que uno puede generar una base de datos de información, y lo otro es la calificación socioeconómica. Respecto a la calificación socioeconómica, que hay una franja de población que muchas veces puede estar susceptible de un salto de una a otra. Eso hace que en algunos beneficios quede fuera, ¿no?, de la asignación, precisamente por la calificación. Ahora, nosotros dentro del programa de gobierno, dentro de lo que se busca hacer, es, si nosotros tenemos hoy día un plan o tenemos un sistema de protección social, ¿no?, que aborda las distintas carteras ministeriales, distintos programas,
Hay algunas prestaciones o beneficios que son de carácter universal, y otros que son focalizados y otros que son bastante hiperfocalizados porque son a poblaciones mucho más pequeñas. Por lo tanto, hay un diseño de distintos instrumentos en los cuales como Ejecutivo nosotros queremos propender hacia la no individualización de cada persona o familia, sino que de repente abordar poblaciones que vayan, no sé, por ejemplo, al aspecto territorial, porque son todas más o menos lo mismo y la idea no es que compitan unas con otras, los mismos vecinos que viven las mismas cosas. Eso está en fase de pensar cómo podemos incorporar esos elementos que pasen de un aspecto que quizás hoy día se encuentra en una fase de una focalización que no genere cohesión social y pasen a incorporar cohesión social, ¿no? Y ese aspecto que usted menciona, nosotros también lo tenemos considerado como algo a observar, como una alerta que se ha levantado dentro de las distintas inquietudes de la población, así que sin duda nosotros esperamos traer pronto novedades sobre eso. Respecto al presupuesto de TEA, se suplementó en el trámite, en el primer trámite legislativo acá en la Cámara, el presupuesto, porque efectivamente en un momento estuvo en 34.000 millones de pesos, que no es un monto bajo, pero es un monto que se podía aumentar y quedó en 62.000 millones de pesos. Por lo tanto, hoy día tenemos un presupuesto que lo que busca es abordar prácticamente todo el ciclo vital, pero básicamente antes era de 0 a 19 años o 18 y ahora se complementa de 19 a 59 años. ¿Ya? Por lo tanto, se aborda prácticamente todo el ciclo vital de tal forma de poder responder de mejor manera a las necesidades de la población que está en el espectro autista. Así que nosotros al menos no consideramos que sea un presupuesto tan ínfimo. Estamos hablando de 62.000 millones de pesos al año en régimen, por lo tanto es una cantidad considerable. Insisto con compararlo con los programas, no tengo acá la ley de presupuesto, pero si uno mira por ejemplo programas importantes de los servicios que por ejemplo tenemos dentro del Ministerio les pongo un ejemplo que me acuerdo más, todas las Express, que bueno, no tiene servicio, pero tenía un presupuesto de, no sé, 15.000 millones de pesos al año, ya que estamos hablando que un solo proyecto de ley contempla 4 veces todo lo que es un ministerio para un área específica de población, que en este caso es respecto a las personas que están en el espectro autista. Entonces, yo no diría que es pocos recursos, quizás es por algunas confusiones que se han generado. Uno de los informes financieros suplementarios, de hecho el último, incorporaba y le sumaba 600 millones de pesos más a lo que ya estaba. Por lo tanto, hubo gente que leyó eso y dijo, pero ¿cómo es posible que el presupuesto de este proyecto sean 600 millones de pesos? Entonces creo que ahí puede haber alguna confusión en la comunicación que se ha dado a partir de algunas intervenciones, que yo creo que es bueno como poder aterrizar. En este caso la cantidad de recursos son considerables. Respecto a la PGU y el alegato que ha existido respecto a lo que se denomina, no sé, letra chica o gente que quedó fuera y que no entiende muy bien por qué, la verdad es que nosotros, es parte de la reforma a las pensiones que nosotros vamos a ingresar, la reforma al sistema de seguridad social, busca eliminar esas distintas mecanismos de exclusión al acceso a la PGU, y también buscamos aumentar el monto. Entonces se trata de conseguir esos dos objetivos en materia PGU, o sea, llevar a 250.000 pesos el piso de las pensiones a personas mayores de 65 años y al mismo tiempo hacer que sea efectivamente universal y no como es actualmente. ¿Ya? Por lo tanto, son dos cosas que compartimos como crítica y que esperamos que puedan subsanarse y resolverse con la tramitación del proyecto de ley de pensiones. Y por último, respecto a la clase media, han habido algunas cosas concretas que han ocurrido durante este año que van directamente a las personas de clase media, en particular, de hecho, específicamente a la gente de clase media. Por ejemplo, el programa Copago Cero es específicamente para las personas en los tramos C y D de FONASA. Por lo tanto, las personas del tramo A y B ya estaban con Copago Cero. Se extiende esto al C y D, por lo tanto, aborda una población que es totalmente clase media, y por lo tanto la red de salud pública de nuestro país con Copago Cero, ese es un beneficio directamente para la clase media. Y lo mismo referido a la PGU, que si bien fue legislado a fines de la administración anterior, con el concurso, por cierto, de la legislatura anterior, eso se empezó a desarrollar ahora desde agosto. Ya van más de 100.000 personas nuevas que han tenido PGU en el tramo entre el 60 y el 90. Por lo tanto, eso también es clase media, gente que hoy día lo necesita mucho y que pasó de tener 0 de apoyo porque no estaban antes en las pensiones del APS ni tampoco PBS. Por lo tanto, pasaron de tener 0 de aporte del Estado muchas veces a tener
193.000 pesos, que es el monto que actualmente se está entregando. Por lo tanto, eso fue un salto significativo para muchas personas de clase media en materia de ingresos. Y nosotros, por cierto, tenemos la voluntad de poder distintos programas ir avanzando en la expansión con miras a la universalidad en muchos de los derechos, y que no sean beneficios, sino que pasen a ser entendidos como derechos, ¿no? Y eso también es un contraste quizás de cómo se va como haciendo que las políticas sociales tengan una mayor expansión a lo que quizás el país podía hacer antes. Nosotros creemos que hoy día el país, ojalá a partir de la tramitación de una reforma tributaria que haga llegar más recursos a las políticas sociales, nos permita ampliar esos ya no beneficios, sino que ojalá entendidos como derechos. Diputado Undurraga. Gracias, Presidenta, por su intermedio al ministro. Bueno, usted tocó la BGU, no la toqué yo. Usted sí, no, está bien, pero es que el punto con la BGU es que efectivamente se dio a 1,7 millones de personas cuando usted mismo la votó en el ministerio siendo diputado, sí, porque usted estaba en Hacienda ahí, y en agosto se habilitaban más de 600.000 personas más. Situación que no se condice con lo que efectivamente ha crecido, porque entre agosto y octubre no alcanzan a 100.000 beneficiarios más. Entonces, yo creo que el problema no es lo engorroso del sistema, sino es que no ha habido comunicación para que la gente efectivamente pueda inscribir y acceder a ese derecho, no a ese beneficio, a ese derecho, porque ya es ley. Entonces, yo creo que en el tema de la PGU, para el aumento de la cobertura, no solamente en dinero, que eso está normado por ley, digamos, hoy día son los 190 y tantos mil pesos que dice usted, y esperamos que llegue a los 250, si nadie está pensando que no llegue a eso, es cómo generamos el mayor alcance, y ese mayor alcance, así como la gente se inscribía para recibir los beneficios durante la pandemia, y aquí hay 1,7 millones de personas que ya recibían la pensión y entonces automáticamente se la anexó, pero tenemos que ser capaces de llegar a ese 90% de las personas más pobres que hoy día están en edad de jubilación. Y lo digo además porque el gran tema aquí también finalmente es cómo también abordamos el mundo de la discapacidad, que también está dentro de ese grupo etario. Entonces, creo que desde ese punto de vista, y me permito, y con mucho respeto por su intermedio, Presidenta, es que yo creo que le falta comunicación a la PGU, le falta publicidad, y tiene presupuesto de publicidad porque le fue asignado presupuesto de publicidad, para poder difundir, digamos, y para que la gente vaya y se inscriba y por último se acerque a la municipalidad o se acerque y pueda ser ayudada a inscribirse. Porque no tiene que ver con riqueza o con pobreza, sino que con lo que ahí se exigía. ¿Sí? Diputada Delgado tiene la palabra. Saludarlo, ministro, y a su asesor. Gracias, Presidenta. Tengo una duda, porque el registro civil entrega una credencial de discapacidad para que puedan postular a beneficio los niños, o también ahí claro, el comprimir, efectivamente, pero no el registro civil. Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando con una mesa de discapacidad y las mamás nos preguntan, ¿cómo no va a haber un catastro si nosotros tenemos que ir al registro civil, sacar nuestra credencial, tenemos que ir a los centros de salud e inscribir a nuestros niños y estamos registrados en los centros de salud? También existe el departamento social en los municipios, también están registradas en el municipio. Entonces, de pronto, cuando el gobierno nos dice no tenemos un registro, ¿será que no han cruzado la base de datos? Por lo menos para tener una base y decir, sí, mira, todos estos nosotros tenemos registrados ya, son beneficiarios, y tenemos que buscar, como decía acá la diputada Candelaria, buscar los que están más lejos en provincia, los que no han sido catastrados o no están en ninguno de estos sistemas, registro civil, departamento social del municipio y los CEFAM. Entonces, esa era una duda que nosotros trabajamos con las mamás. Y lo otro, en el registro social de hogares, cuantificar también cuánto gasta una mamá por una enfermedad que hay en su hogar. Por ejemplo, las alergias alimentarias. El pote cuesta 25.000 pesos, le dura 3 a 4 días a los niños. Y eso se tiene que cuantificar en un registro social de hogares, porque
clase media o quien sea, eso es un gasto extraordinario que provoca la familia. Entonces, pero no solamente esa enfermedad, tenemos un montón de enfermedades nuevas en este momento que no están siendo visibilizadas ni cuantificadas en una familia, incluso como canasta familiar, porque eso es alimento para sus niños. Solo quería acotar eso. Gracias, diputada Delgado. Voy a aprovechar de hacerle igual unas consultas al ministro respecto a lo que mencionaba la diputada Sagardía. Yo represento al Distrito 21, Biobío, igual sé que no estaba en lo que se pidió, pero por el recorrido que nosotros hacemos me preocupa la pobreza y el aumento de la pobreza, por ejemplo, en la provincia de Arauco específicamente. Entonces, quiero preguntarle que a través de su ministerio, ¿de qué manera ustedes pueden aportar a la violencia, a disminuir la violencia de los problemas que provocan en el fondo la violencia, pero no a la violencia como tal, pero producto de eso mismo, por ejemplo, la pobreza ha aumentado porque las empresas no quieren ir a trabajar a la zona. Tenemos proyectos que no son adjudicados ni postulados por nadie. En Arauco teníamos la zona de rezago que finalmente se cumplió el plazo y las platas no se gastaron porque no porque no se quisieran gastar, nadie quería tomar nada en ese sector, y en la Araucanía debe ser lo mismo. También hoy día nosotros haciendo territorio con el problema de la devolución de tierras, la asignación de tierras a través de la CONADI, hoy día están con tierras y no pueden postular, por ejemplo, a subsidios para casa, porque tienen problemas que no hay agua potable, no tienen electrificación y muchas veces es la segunda vivienda. Entonces nos planteaban y nos sugerían de qué manera podían postular ellos a un subsidio habitacional. Claro, habían salido rechazados, pero es porque es su segunda vivienda. Entonces ahí se van dando otras condiciones que van igual ocasionando problemas por otro lado, o de pobreza, o están quedando con tierras abandonadas, entre comillas, porque no se pueden ir a vivir porque tampoco tienen para construir una casa. Ya, ese es un tema. Y lo otro, en cuanto a la ficha, al registro social de hogares, la subsecretaria vino, nosotros la citamos en algún momento, nos explicó que estos datos se cruzaban, ¿cierto?, con impuestos internos, con la FP, y que hay una actualización de datos que se va dando solo por sistema, que uno lo puede comprobar porque yo en septiembre saqué mi registro social de hogares y aparecía como fecha última agosto, como el 29 o 30 de agosto, de los cambios que se habían provocado en la ficha. Yo hoy día tengo el 40% más vulnerable, estoy en eso. No lo imprimí, no se me ocurrió haberlo traído, pero sorpresivamente, ¿y por qué yo lo vi ahora? Porque yo recibí los bonos de invierno por 3 de mis hijas, la cual una tiene 19 años, por lo tanto no condice. Yo eso lo hice público, lo oficiamos, ahora me respondió Chile Atiende para ver de qué manera se devuelve. Pero claramente hay errores, y eso es mi caso personal, pero también de territorio tenemos pérdidas de beca, como decía la diputada, porque esto cambia, sube y baja, y la gente no entiende a qué lo asimila porque las condiciones muchas veces no cambian. Entonces hay casos, a lo mejor son excepcionales, pero hay casos graves de error en estos cruces de datos. Entonces eso muchas veces no refleja realmente lo que es o en qué está la familia, en qué situación económica. Y lo otro que se me respondió es que estos datos son tomados de diciembre del año anterior. Entonces cuando usted da un bono en julio del año siguiente, las condiciones en tantos meses obviamente pudieran haber cambiado. Ese corte, ese tramo de corte no debiera ser con tanta anticipación a la fecha en que se entrega el beneficio. Eso es por mi parte. Y me queda el diputado Beltrán, que está pidiendo la palabra. Bueno, muchas gracias, presidenta, y por su intermedio, por supuesto, saludo al ministro y a su asesor. Presidenta, yo quiero destacar, y lo digo súper sinceramente, la voluntad que ha tenido el ministro de venir inmediatamente a una reunión con esta comisión, porque recordemos que en su minuto casi estábamos medio desilusionados de esta comisión porque veíamos que avanzaba poco, no teníamos en realidad, no sé, los antecedentes para distintos proyectos, y sin tampoco descalificar a la autoridad anterior, nos costó mucho para que pudiera venir. Y aquí el ministro, yo creo que estaba dando una muy buena señal, yo lo quiero destacar y quiero agradecérselo formalmente, ministro, y indistintamente del pensamiento político, que yo generalmente lo dejo de lado porque a mí me interesa ayudar a la gente. Así que eso es primera cosa. Yo he tenido tal vez un sueño, lo quiero decir abiertamente, soy de la Araucanía, de la comuna de Curacautín, y mire, ocurre que a veces uno busca, no sé, las explicaciones en la violencia en distintos lados, pero objetivamente hay comunidades con las cuales yo he conversado mucho, en Malleco,
Y hay comunidades que se le ha entregado terreno 5, 6, 10 años hacia atrás. ¿Y cuál es el error del Estado de Chile? Indistintamente el gobierno, derecha, izquierda, mire, que le entrega el terreno, la gente ilusionada a la comunidad, hace su fiesta, su ceremonia y todo, felices. Pero ¿qué pasa? Que después no tienen camino, no tienen agua potable, no tienen electrificación y menos vivienda. Entonces, por lo tanto, presenta un proyecto de agua potable, de aquí a que salga el RS, que sea factible, que se financie, faltan 5 o 6 años. Entonces la calidad de vida de esa gente objetivamente sigue en la pobreza, de la verdad, le cuesta mucho. Entonces, digo yo, ¿por qué el Estado de Chile o el gobierno no hace un esfuerzo verdaderamente para sacar de la pobreza a comunidades? Y en lugar de entregarle un terreno X abierto como esto, se da un tiempo, 1 año, 2 años, y le entrega el terreno tipo urbanizado, por decirlo, con agua potable, idealmente con energía, que es lo básico, y camino, porque así objetivamente ayudaríamos a la gente y evitaríamos una serie de situaciones. Se lo dejo porque yo creo que es importante, ministro, poder ver eso. Por otro lado, a mí me encantaría un ministro, sobre todo los parlamentarios que el día de mañana vamos a tener que estar votando el presupuesto, cuando la CONADI entregue terreno en un sector, que por lo menos se inviten a los parlamentarios, que se les avise, porque resulta que ya en la Araucanía, donde soy yo, van a entregar terreno, y a mí en lo personal no me avisan, no me llegó ninguna invitación, nada. Entonces el día de mañana van a estar solicitando, ¿cierto?, respaldo, apoyo para aprobar el presupuesto. Yo lo perfectamente, yo prefiero ser súper transparente, decir las cosas como no, y aquí, ¿entiendes? Porque creo que es lo que corresponde. Yo creo que esas cosas hay que subsanarlas con el director nacional, también se lo voy a hacer saber, porque yo creo que así debe ser lo transparente. Porque así, dentro de los pilares del buen vivir aquí, lo primero es el diálogo y parlamento. O sea, yo creo que el diálogo cercano con los parlamentarios debe ser permanente. Yo me preocupa mucho la provincia de Malleco, ministro, porque lo planteaba nuestra presidenta. Mire, particularmente la comuna de Lumaco. Lumaco, yo he conversado con el alcalde muchas veces, hoy día está desesperado. Tenía una serie de empresas forestales que obviamente estaban trabajando, hoy día han quemado la maquinaria. Entonces de esas habían alrededor de 35, pero ya van quedando como 5, ya han estado bajando sus cortinas, han estado despidiendo gente y el alcalde no tiene cómo atender a esas personas. Estamos hablando de gente mapuche y no mapuche. Entonces, como es cierto, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué herramientas, cómo podemos ayudar a esa gente? Y ahí tomo lo mismo que dice mire, los proyectos de generación de empleo, buscar alguna manera para ayudar a estas comunas. El caso de Ercilla es caótico. Coyipulli, han habido obras importantísimas, están financiadas. Se ha llamado a licitación, una empresa X comienza y resulta que está un mes y tiene un accidente, le quema la maquinaria y después nadie más postula y se paraliza y toda la gente queda sin trabajo. El caso puntual de Ercilla, como decía, Coyipulli, Curacautín, o sea, prácticamente muchas de las comunas de Malleco. Yo creo que aquí, ministro, yo le pediría la posibilidad de buscar una manera como objetivamente poder colaborar con dichas comunas. Y cierro con esto porque creo que todo esto, en el fondo, podemos unir esfuerzos, voluntades para superar los problemas. Mire, hace un par de minutos atrás teníamos nosotros una reunión por los cortes de energía. Y a lo mejor alguien dirá, ¿qué tiene que ver con eso? Pero es parte igual de mejorar la calidad de vida de la gente. Porque mire, por decirle, Frontera hoy día tiene para la faja donde va la alta tensión 5 metros despejados. Objetivamente, las forestales deberían tener 20 metros, porque un árbol, un eucalipto, es derribado por distintas razones. Pensemos tranquilamente por el viento, por la lluvia, y a veces por las motosierras. Inmediatamente caen los alambres de alta tensión y dejan una comunidad sin energía. Y sigue la pobreza, sigue. Entonces, yo creo que todas estas cosas realmente es bueno hacer reunión, hacer mesas de trabajo y enfrentarlas. ¿Cómo nos reunimos con las forestales? Siempre sabe que, mira, aquí estamos, este problema. ¿Qué buena solución? ¿Entiendes? Muchas gracias, presidenta.
Gracias, diputada. Terminamos con la diputada Mix, que está pidiendo la palabra, ministro, y le damos la palabra. Gracias, presidenta. La verdad es que mientras hablaba el diputado Beltrán empecé a pensar en parte de las cosas que en algún momento planteamos también a la ministra, a ambas ministras, a las ambas exministras, para ser más clara. Creo, presidenta, a través suyo, al ministro, hacer una sugerencia, porque nosotros estamos votando cada cierto tiempo, ¿verdad?, el estado de excepción, que tiene dos objetivos, ¿no? Uno que tiene más que ver con la seguridad y el resguardo de la población, perseguir la delincuencia, el narcotráfico, pero por otro lado, y desde mi punto de vista, lo más potente en términos de cómo hacíamos que el Estado llegara a un lugar donde no estaba llegando, producto de ese bloqueo territorial. Y esa llegada del Estado a estas comunidades, lamentablemente no siempre sabemos el efecto que ha tenido. Yo le quiero pedir, ministro, no solo porque mi gobierno, porque confío en que la pega se está haciendo, en que tengamos la posibilidad de tener un mapa conceptual o un mapa que nos digamos, mira, ¿sabes qué? En esa zona lo que falta es una escuela, en esta otra faltan caminos, en esta otra faltan servicios de salud, etcétera. ¿Cómo hacemos que el Estado, que 30, 40, 20, 10 años no ha estado presente? Esta es la estrategia. No podemos hacer todo juntos, perfecto. Este plan a mediano, largo plazo, respecto de cómo vamos a intervenir, cómo vamos a hacer que el Estado llegue ahí. ¿Por qué se lo digo, ministro? Porque creo que justifica mucho más dependiendo del pensamiento que tenemos cada uno, pero de saber que está llegando el Estado ahí, que la gente no se está sintiendo sola, que más allá de sentirse resguardada, que valga la redundancia, seguramente se encerraban y nada más, digamos, para evitar estar expuestos frente a un episodio de delincuencia. En cambio, este es un ejercicio que uno lo puede comparar incluso con, lo hablábamos en algún momento en la bancada, cuando la gente resguardaba a Pablo Escobar en las comunidades en Colombia, porque Pablo Escobar hacía lo que el Estado no hacía, les construía la escuela, el consultorio, la calle, la plaza, ¿verdad? Y finalmente la gente, en un acto de agradecimiento, no denunciaba, tenía miedo y recibía aquellas cosas que el Estado no era capaz de entregar. Y en ese sentido creo que hay que llevar la delantera, sería bueno, para poder también identificando las intervenciones intersectoriales en el territorio, es decir, nosotros detectamos en esta zona, en esta comunidad, esta necesidad y la vamos a abordar de esta forma. Y con el tiempo, yo no digo que en un mes, 2 meses, poder ir conociendo cómo vamos avanzando. Mira, tuvimos porque además la pega de reconstruir las confianzas con las comunidades no es fácil. Por tanto, lo primero es, créannos, ya les vamos a creer. Nos conocemos, establecemos un trabajo conjunto, un diagnóstico, etcétera, más acotado, y se establece la intervención en conjunto. Yo le quiero pedir eso, ministro, porque creo que eso nos permitiría a nosotros defender con más herramientas el plan Buen Vivir, en términos de que el Estado sí está llegando a las localidades donde dejó de llegar, y que estas necesidades que estamos escuchando aquí, que son súper legítimas, como las planteadas las diputadas que me antecedieron, es la forma también de poder decir, sí, mira, ¿sabes qué? El Estado empezó a llegar, sí, estamos cubriendo esta necesidad, sí, vamos a poder levantar catastros, sí, vamos a poder identificar las necesidades. O sea, le quería pedir, si era posible, no le digo que la próxima vez que vengan, pero sí que pudiéramos conocer ese detalle y cuáles son las intervenciones que tienen en términos de desarrollo social. Yo no, la verdad que no es tema de esta comisión saber la estrategia de seguridad, me refiero solo a los temas de plan Buen Vivir, en cuanto nos hacemos cargo de las necesidades y hacemos que el Estado llegue donde no había llegado. Eso. Diputada Pérez, y es la última. Sí, voy a ser muy breve, pero no puedo dejar de mencionar, ministro, yo lo había mencionado en otra ocasión, pero se lo digo a usted. Siempre digo que desarrollo social es el corazón de un gobierno. Y lo creo profundamente. Y yo le quiero mencionar a usted que a mí me parece que el tema de la PGU, que lo hemos visto como a la rápida acá, es súper delicado, porque estamos hablando de una reforma de pensiones, y hoy día hay 600.000 adultos mayores que no están recibiendo la PGU. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué respuesta le damos nosotros a las personas? ¿Cómo lo van a hacer para poder llegar? Porque no le podemos dar la responsabilidad
a los adultos mayores. Tenemos que nosotros llegar a ellos para poder tener, ¿verdad?, y poder entregarle este derecho, que como bien lo mencionaba el diputado, este es un derecho, no es un beneficio. Y hoy día llevan 2 meses sin recibir su PGU más de 600.000 chilenos adultos mayores. Eso es súper preocupante y antes de terminar no puedo estar más de acuerdo con la diputada Mix, que hay que planificar y tratar de visibilizar realmente y tener una comunicación para que la gente pueda entender que se está trabajando y estamos avanzando. Y diputada Morales. Sí, muy cortito, presidenta. En la misma línea de lo que hablaba la diputada Mix, ministro, hoy día los niveles de pobreza aumentaron en nuestro país considerablemente después de los últimos 20 años, producto de la crisis sanitaria, crisis económica, inflación, y a mí me gustaría, por su intermedio, presidenta, que en una próxima reunión, ministro, pudiésemos hablar de aquello, de la pobreza, de cómo hoy día, si bien el gobierno está haciendo una intervención a través de proyectos de ley, pero esta comisión es la Comisión de Desarrollo Social y Planificación y tiene que ver cómo nos hacemos cargo también de hoy día que en los últimos 20 años el aumento de la pobreza en Chile está absolutamente desbordada, producto también de aquello, de todo lo que habíamos mencionado antes. Eso nomás, presidenta, y a lo mejor, ministro, pudiésemos en una próxima reunión, y comparto con lo que decía la diputada Mix, que tiene que ver mucho con la planificación. Gracias, diputada. Diputado, y ahora sí es el último, sí. Oiga, presidenta, a mí me gustaría que, por su intermedio, no para hoy día, pero a lo mejor para tener una discusión. Esta es una comisión de desarrollo social, pero una comisión política, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista me interesaría saber, para una posterior encuentro, políticamente, ¿cómo ve usted que vamos a solucionar el tema? ¿Cuál es el plan de solución del tema de la macrozona sur y en concreto de la Araucanía? Porque lo que yo estoy viendo aquí es más o menos lo mismo que se viene haciendo hace mucho tiempo, con enfoques a ciertas acciones puntuales, concentrar más para poder yo soy fanático, el número que se persigue tiende a mejorar, así que desde ese punto de vista estoy en acuerdo, pero veo que seguimos entregando tierra, veo que seguimos más o menos haciendo las mismas cosas. Entonces ustedes tienen una particular forma de verlo que es muy interesante, y la ciudadanía votó por ustedes y muy legítimamente ustedes hoy día están gobernando. Desde ese punto de vista me gustaría conocer la política más profunda en relación al tema para una posterior sesión que pudiéramos invitar al ministro. Gracias, diputado. Ministro. Muchas gracias, presidenta. Son varios temas y muy diversos. Quizás partir por lo último, que lo mencionaron varias diputadas y diputados respecto a la macrozona sur y la tensión, el conflicto histórico que hay entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche, que tienen muchos temas pendientes, pero que también se cruzan con el tema de la pobreza. Son temas que se cruzan ambas cosas, por lo tanto la pregunta es cómo generar una solución de paz duradera, de bienestar, de buen vivir, como le hemos llamado, y por lo tanto para todas esas cosas yo estoy totalmente disponible a venir, pero esa discusión, como en términos más de coordinación interministerial, porque abordan varios ministerios, la está llevando el Plan Buen Vivir, que desde el próximo año se aloja dentro de la Secretaría General de la Presidencia. Por lo tanto, sugiero que pueda quizás venir a esta comisión Víctor Ramos, que es el encargado del Plan Buen Vivir, y que de esa manera pueda darle a conocer tanto por las distintas regiones, las distintas aristas, porque él está conectando los distintos ministerios, tanto lo que se está haciendo desde Interior, lo que se está haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Social, la coordinación con los otros ministerios que tienen inversión, el rol con las organizaciones internacionales y las fundaciones que van a colaborar con los procesos de diálogo político, ¿ya? Yo creo que todas estas cosas son súper importantes, y yo creo que la persona, en este caso, que está a cargo de ese proceso y esa coordinación es Víctor Ramos, y creo que sería súper interesante que ustedes como comisión pudieran tener una conversación con él más en profundidad de las conversaciones que se han tenido, porque él también ha facilitado esas conversaciones y creo que puede tener un punto de vista súper interesante. En términos cómo se aplica la gestión, para que se vean cosas concretas, además de los tiempos de espera, que son mucho más bajos que en otros lados, porque se está con un equipo monitoreando, precisamente persiguiendo esos indicadores, esos números para mejorar la gestión.
y también el impacto. Un botón de muestra, por ejemplo, las oficinas locales de niñez, ¿ya? Porque desde el año pasado que tenemos la ley de garantías de la niñez y tenemos el servicio especializado, también hay un compromiso de tener 90 OLN este año con convenios con los distintos municipios. Precisamente la región de la Araucanía y las regiones en este caso que están, bueno, la región del Biobío también, son lejos las regiones que proporcionalmente más convenios van a tener, porque se hizo una prioridad política. Se dijo, ahí debiese estar en primer lugar las oficinas locales de niñez para poder contener de alguna manera a través de una oferta programática, mapearla y poder disminuir la cantidad de niños, niñas y adolescentes que se van institucionalizando, ¿no? Y poder contener antes esa institucionalización. Respecto a los temas de RCH, en general de vaivenes en el RCH, creo que vale la pena reconocer una falencia que tiene nuestro sistema, que son las multiplicidades de fuentes de información con distintas latencias, con distintos momentos y demoras, lo que creo es un déficit estructural de nuestra política social. Y digo estructural sobre todo para la posibilidad de generar una respuesta más oportuna. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando, de hecho ayer tuvimos una jornada como de 2 horas y fracción, estamos trabajando en un ecosistema digital, en la creación de un ecosistema digital que permita tener una arquitectura de información con fuentes comunes de datos, que permita establecer series de permisos, pero también de fuentes de ingreso de datos validados, de tal forma que podamos siempre manejar la misma información y no tener que duplicar distintas bases de datos que después una se actualiza, la otra no. O sea, llevar a un estándar realmente contemporáneo de lo que uno puede encontrar en cualquier aplicación que tienen sistemas de datos y de arquitectura súper consistente, y en el caso del Estado estamos funcionando de manera mucho más precaria que eso. Y por lo tanto, dentro del programa, o sea, dentro de la planificación del Ministerio, dentro de las prioridades que tenía la ministra Vega y que yo voy a tomar con mucho gusto, porque es un tema que además me apasiona mucho, es el ecosistema digital, y por lo tanto darle un énfasis. Yo creo que podemos cambiarle la cara al Ministerio de la Política Social con el instrumento de una buena digitalización de la información, por lo tanto así facilitar el acceso, y no solo el acceso, sino que la experiencia usuaria, ¿ya? Esa frustración de lo que ustedes dicen muchas veces, con el hecho de que podamos tener una buena interfaz que permita que las personas no se frustren, que sepan que, a pesar de que incluso algunas queden fuera de algunos beneficios, pero la experiencia de poder acceder también a veces hace la diferencia. Así que estamos trabajando en eso, pronto esperamos tener algunas novedades. Respecto a los gastos en salud que se mencionaban, van a estar incorporados, no me acuerdo si fue la diputada, sí, precisamente desde las líneas que ya estamos en acuerdo, y estamos viendo otro tipo de gastos que de alguna manera reflejen cosas que son de alguna manera una obligación, ¿no? Y no algo como optativo, porque eso es lo que se estaba tratando de incorporar al momento de mencionar salud. Y respecto al plan Buen Vivir, que es habilitante, o sea, la idea es que ayude a coordinar esfuerzos para habilitar el diálogo político, y por eso la pregunta que hace la diputada Mix también es crucial: cómo y bajo qué acciones se han ido identificando que estas medidas que son de seguridad han ido habilitando. Como les mencionaba, los últimos meses se han disminuido aquellos proyectos de inversión que quedan desiertos o abandonados, y eso yo creo que es la suma de las cosas. Algunas tienen que ver con el aumento que se hizo del 10 al 20% del gasto que no requiera reevaluación, pero otras cosas también tienen que ver con las condiciones de seguridad. Me reuní con el gobernador de la Araucanía, con Luciano Rivas, y precisamente me mencionó un caso que era bastante, como uno lo piensa, medio absurdo. Llevaba 95% de ejecución, si no me equivoco, en Victoria, el APR de Victoria, y lo que me decía que no le quedaba nada, le quedaba 5%, pero el contratista no quería seguir porque le habían quemado, no sé, 2 veces camioneta, y por lo tanto se iba a retirar, y si se retiraba, ¿qué es lo que pasaba? Que tenía que ir a reevaluación, y eso podía tener al menos 1 año y medio de puro trámite burocrático para que un nuevo oferente estuviera trabajando y que aceptara. Entonces la pregunta era cómo podíamos ayudarlo, por ejemplo, en coordinación con las Fuerzas Armadas, con los carabineros, para que tuvieran, por el 5% que queda, no sé, 2 meses, resguardo para llegar a los lugares, poder instalar el APR y poder salir. Y esos son tipos de gestiones que nosotros podemos ayudar a facilitar al momento de estar en contacto, en este caso aprovechando la capacidad instalada que está ahí, ¿no? Para ver cómo
esa protección y esa seguridad se da al servicio de la intervención en políticas de inversión, en este caso, y de habilitación de espacio. Y algo que nos mencionaron también bastante, que yo no lo tenía presente, es que se da un problema como del huevo o la gallina, que en el fondo se habilitan la restitución de tierra, y lo que está pasando es que muchas veces para postular a vivienda te dicen ya, pero el camino, como dónde queda. Para hacer el camino te dicen ya, pero no hay casa. No, pues te dicen la respuesta contraria. Entonces te dicen, si yo quiero camino, el camino me tiene que llegar a una casa. O si quiero agua, me dicen ya, pero ¿dónde está el camino? ¿Dónde está la casa? Entonces hay un tema relacionado a la habilitación de terrenos que yo le encuentro toda la razón, diputado. Tenemos que ver cómo abordarlo. Ahora, eso implica, para ser bien honestos, que esto tiene que significar un aumento presupuestario, porque una cosa es mucho más cara que la que se ha hecho antes, y yo creo que para hacerlo bien va a significar más recursos. Entonces, yo creo que esa conversación, que es más política, que es una conversación que se da en el marco de la ley de presupuesto, también de cómo los esfuerzos del gobierno pueden ir ayudando a destrabar y conjugar los esfuerzos que hace, por ejemplo, el MOP o el MIMBU con la restitución de tierras que hacemos a través de CONADI, es algo que tenemos que sí o sí avanzar. Así que al menos desde nuestra parte, identificado ese problema, como que ya es como una especie de consenso, nosotros vamos a ponernos a trabajar en cómo encontramos una solución. Y respecto a pobreza, recordar que en el mes de noviembre comienza la CACEN, ya que nosotros estamos, se viene trabajando desde hace rato ahí en la Subsecretaría de Evaluación Social, de tal manera que el próximo año, antes de mediados de año, no sé si es que es mayo o junio, podamos tener los resultados de la encuesta CACEN, creo que es junio, y de esa forma... Sí, que podamos tener una caracterización socioeconómica y podamos tener una forma de ocupar esos datos y esa información en la mejora continua de las políticas públicas. Así que nosotros esperamos que eso se desarrolle bien, eso ya está en curso, está en marcha, va a empezar ahora en noviembre, y se retoma la versión presencial. Recordemos que la última se hizo en contexto de pandemia del 2020, así que ahí vamos a tener los resultados de cómo ha ido variando. No es lineal, porque la pandemia, por un lado, generó una situación extraordinaria en materia de ingreso, y ahora las personas que se han recuperado no son necesariamente las mismas que antes estaban bien. Entonces ahí ver las varianzas va a ser súper útil para mejorar los mecanismos de políticas públicas. Eso tengo dentro de... Me quedo también con el tema de la PGU, en el que en el mes de agosto la ley habilitó para que las personas postularan. Por eso hay un desfase, por eso el primer mes teníamos 100.000 personas, porque esas eran las que estaban acreditadas en el mes de marzo, que fueron las que se acreditaron antes. Y por lo tanto el primer pago pasó con las personas que ya tenían como habilitado el pago desde el mes de agosto. Las personas que están inscribiéndose desde el mes de agosto van a poder ir recibiendo su pago los meses venideros. Así que lo más probable es que la nómina de pagos vaya creciendo en estos meses, pero insistir que la ley habilitaba desde el mes de agosto a que las personas actualizaran y pudieran inscribirse para acceder a este beneficio. Yo no puedo estar más de acuerdo con ustedes en que los esfuerzos, si es que hay que redoblarlos para que más personas a través de los municipios sepan la forma en cómo acceder a este beneficio, que no se entrega desde el Ministerio de Desarrollo Social, por si acaso, se entrega desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero nosotros, si podemos colaborar o ser coadyuvantes en aquello, felices de poder contribuir. No, ya no, eso eran tiempos pretéritos. Ministro, bueno, agradecer, y lo otro que como mencionamos ahí, se me había olvidado comentarle respecto a los problemas de estas zonas de conflicto como es la macrozona, darle preferencia a lo mejor, o buscar la manera, lo conversamos con algunos alcaldes, de ver que las personas que puedan postular sean de la zona. Lo digo porque vi un proyecto de... ¿Los contratistas? Sí, que es de movilización, por ejemplo, rural a sectores como Tirúa, Carahue, que son de conflicto. Hay un empresario que es de ellos, y él creó su empresa hace como 3 años, y él habló con las comunidades diciéndole que si no cuidaban el transporte no iba a haber más, y la gente lo respeta, la gente le ayuda, la gente le cuida. Lo mismo pasa con las viviendas. Cuando son pocas viviendas, sube el costo si va un empresario de otra región, porque obviamente le va a subir los costos. Entonces démosle preferencia a lo mejor a contratistas más pequeños, adaptemos las bases para que ellos puedan postular de ahí, de la misma región, y así vamos sacando los proyectos adelante. Diputada Pérez, lo último. Es que me gustaría, ministro, que usted colocara también su sello en este ministerio, me imagino que así va a ser,
que cada ministro tiene un sello distinto. Y yo creo que con respecto a la PGU, si bien es cierto, como usted menciona, no tiene que ver con desarrollo social, sería bueno que, yo no entiendo por qué no se hace, si los antecedentes están, cuántos adultos mayores tenemos, que sea de forma automática que las personas reciban este beneficio, porque cuando uno está en terreno uno ve personas que están en el campo, en sectores rurales, que usted le diga postule, es súper difícil. Entonces debería ser de forma automática que se pueda recibir este beneficio para que usted lo haga en definitiva saber y levante también esta solicitud, que yo creo que, ¿por qué no es posible? No lo entiendo, y lo digo desde el desconocimiento. Le contesto inmediatamente, si me permite, Presidenta. Sí. Yo estoy 100% de acuerdo con usted. Y de hecho, la reforma que el gobierno está planteando, lo que busca es que sea universal. El tema es que la ley que actualmente nos rige, que fue aprobada no en nuestra administración, sino en la administración pasada, estableció como requisito el que las personas postularan y que podían empezar a postular en el mes de agosto. Por lo tanto, yo creo que hoy día podemos generar quizá un consenso distinto al que estaba en el mes de enero fue, y por lo tanto ir evolucionando hacia la universalidad, que yo creo que es bueno que se establezca como consenso en esta materia. Así que yo espero que una vez que se instale la discusión respecto a la reforma previsional podamos tener un consenso respecto a esta materia y que permita que todas las personas de manera universal puedan acceder a este beneficio. Bueno, ministro, agradecer su visita, las respuestas que nos trajo a las preguntas y bueno, como le habrá quedado claro, esta comisión tiene todo el ánimo de poder trabajar en conjunto, colaborar, porque aquí todos necesitamos que los beneficios y que las mejoras lleguen al territorio y lleguen a nuestra gente. Sí. Y ese es el ánimo de trabajar de la comisión. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.